A nuestro primer tema del día. Hace algunos días, para la redundancia, se publicó el decreto legislativo que modifica la ley de impuestos a la renta para suspender o reducir pagos a personas jurídicas y naturales de tercera categoría. ¿Qué implica esta nueva normativa y quiénes se pueden acoger a este beneficio? Para ello nos encontramos con Marisol León. Ella es socia líder de área tributaria de Quantum Consultoras y también contadora pública. Muchísimas gracias, señora León, por acompañarnos. Gracias por la invitación y aquí pues para comentar un poco lo que indicaste. El decreto legislativo 1471 se publicó el 29 de abril de este año y tiene una finalidad y es la de poder ayudar a las empresas a alivianar un poco el problema de caja el que están enfrentando producto de la pandemia y el estado de emergencia nacional que estamos viviendo. Si bien es cierto, esta es una medida que va a ayudar a las empresas a solucionar parcialmente este problema, lo cierto es que también esperábamos que con ocasión de la delegación de facultades que le dio el Congreso al Poder Ejecutivo, esperábamos que se den facilidades como en otros países donde se han suspendido los pagos a cuenta del impuesto a la renta por todo el año. Aquí no, Esa, aquí lo que ha aquí va a ser sucedido por es los próximos algo 4 meses. diferente. Así es, aquí ha sido de la siguiente forma. Solamente se van a poder suspender o rebajar los pagos a cuenta de impuesto a la renta de los meses de abril, mayo, junio y julio. Ustedes recordarán que por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio también salió una norma en la que se les dio facilidades a las empresas para poder prorrogar el pago de esos vencimientos de impuestos. Lo que sucedió en esa prórroga es que los impuestos se pueden pagar acogiéndose únicamente las empresas que tienen ingresos hasta 5.000 UITs, lo que a diferencia de esta norma, la suspensión de los pagos a cuenta, sí los va a poder hacer cualquier empresa, así sea MIPE, así sea grande, así sea mediana, así sea principal contribuyente o no, o sea, no hay una limitación. Ese es Ahora, el escenario. ¿y de qué manera se va a aplicar este beneficio? Así es, ok. La norma contempla varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es, si voy a calcular el impuesto vamos a imaginar abril, lo que dice la norma es que tengo que comparar los ingresos de abril del año 2019 versus los ingresos que obtuvo la empresa en abril 2020. Entonces, es el primer parámetro de comparación. La diferencia, ¿ok? Podría tener distintos resultados. Por ejemplo, si la diferencia de los ingresos del 2019 respecto al 2020 tienen una diferencia en la que se disminuyó el ingreso con respecto al año anterior en más del 30%, la empresa tiene que estar tranquila y segura de que suspendería el pago a cuenta. Es decir, no haría ningún pago a cuenta en el mes de abril. Ese es el primer supuesto. Uh-huh. Y lo mismo haríamos por mayo, junio, julio, ¿no? Por el lado de el siguiente supuesto, vamos a imaginar que los ingresos del 2019 disminuyeron, del 2020 disminuyeron respecto al 2019 hasta el 30%, lo que indica la norma es que la empresa tiene que hacer el cálculo del pago a cuenta de renta en condiciones normales, como lo establece la ley actualmente, pero a ese resultado le aplica un factor. Lo multiplica por el 0.5846, lo que en otras palabras significa que el Estado está ayudándonos a rebajar lo que normalmente hubiera sido el resultado. Un Es tercer decir, supuesto, sí, un tercer supuesto justo le iba a preguntar es, ese escenario. aquel en el que es posible que los ingresos del 2019 y los del 2020 más bien hayan tenido un incremento. Entonces, si por el contrario, en el Ellos no 2020 mis ejercen. ingresos han crecido y hay casos, por ejemplo, empresas de servicios o venta de lejías, ventas de productos higiénicos que han incrementado muchísimo sus ingresos con respecto al año anterior.
En esos casos, evidentemente, el pago a cuenta tiene que ser el procedimiento común y corriente. Eso es, por el momento, esos tres supuestos. Un poco para dar más claridad, a ver si nos queda claro, porque son temas muy técnicos para nuestros usuarios que están conectados. Sí. Todo se va a hacer en relación a los resultados obtenidos en el 2019. A los ingresos, A los así es. ingresos del 2019. Y en Así el es. caso no se puede hacer una comparación, aquellos, por ejemplo, que no pueden comparar con el 2019 e incluso no pueden comparar con el 2020, con los primeros meses del 2020, ¿cuál es la alternativa? Sí, ahí también hay otros supuestos. Por ejemplo, es posible que yo no tenga ingresos de abril 2019 con qué comparar a abril Exacto. 2020, ¿cierto? O Entonces incluso, claro, la norma indica que tomemos los ingresos de todos los meses del 2019 y el ingreso más alto de cualquier mes del año 2019, ese es el que yo usaré de referente para compararlo con el ingreso de abril del 2020. Ahora, podría ser como también comentas, ¿qué tal que si no en el hay 2019 exacto, no tuve ningún no tuve ingreso? ningún ingreso. La otra posibilidad es que comparemos los ingresos de enero y febrero 2020 y eligiendo el mayor de los ingresos entre enero y febrero 2020. El mayor se compara con los ingresos de abril 2020 y seguimos la misma secuencia de los tres supuestos anteriores. Pero también es posible que en enero y febrero 2020 no haya tenido ningún ingreso. Si ¿Qué ese pasa? fuera el caso, tendría que al procedimiento común y corriente, cuando me refiero al procedimiento común y corriente, es que las empresas cuando hacemos pagos a cuenta del impuesto a la renta, tenemos que comparar el 1.5% de esos ingresos del mes, devengados en el mes, versus un coeficiente que se obtiene con una fórmula que establece la ley en el que dividimos el impuesto a la renta calculado del año entre el total de ingresos. Ese es el procedimiento común y corriente. Uh-huh. Y se elige el mayor, ¿bien? Pero lo mínimo es pagar 1.5% de esos ingresos. Si no he tenido Ahora, ingresos, como te decía, en el año 2020, ni en enero ni en 2020. febrero, ¿cuál va a ser mi base de cálculo, mi base de comparación? La norma indica, calculemos el procedimiento común y corriente y a ese resultado también le aplicaríamos el factor 0.5846. O sea, si te das cuenta, la idea es ayudar a mitigar el impacto de un cálculo normal, reduciendo En cualquiera de estos en escenarios, ¿no? cualquiera de esos Claro, escenarios. son el paquete de medidas que se están dando justamente para dar liquidez a las empresas micro, pequeñas, medianas empresas. Así es. De otro lado, quiero preguntarte, Marisol, el día de hoy se ha publicado un decreto legislativo con respecto al plazo de arrastre de pérdidas que amplía hasta 5 años este plazo para compensar las pérdidas. Explícanos en buen cristiano qué representa esto porque de alguna manera complementa esta disposición que tú nos estás explicando a detalle. Sí, es una ayuda más, ¿no? A darle un alivio financiero a las empresas. Aunque nuevamente, así como en los pagos a cuenta, esperábamos que la norma dijera se suspende todo pago a cuenta durante todos los meses del año y no fue así porque ha sido parcial. Lo mismo ha pasado con esta otra norma que tiene que ver con las pérdidas tributarias que arrastran las empresas. ¿Qué pasa? Cuando una empresa tiene pérdidas en lugar de haber obtenido utilidades, la norma tributaria permite que esas pérdidas se arrastren por 4 años. Esa es la regla general. Ese es el sistema A. Pero también hay un sistema B en el que me permiten arrastrar pérdidas indefinidamente, pero con la condición de que yo pague por lo menos el 50% de la utilidad obtenida en el año que llego a tener utilidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Aquí lo que ha cambiado es que como es predecible el año 2020, es posible que todas las empresas o la mayoría de empresas tengamos pérdidas Porcentaje tributarias. de pérdidas, claro. Entonces, como vamos a tener probablemente pérdidas tributarias, por las pérdidas obtenidas en el año 2020, es que vamos a poder arrastrar esas pérdidas ya no en 4 años, como es la regla general, sino por 5 años. Esa es O la sea, un periodo. facilidad, un año más es la que nos estaría Si dando. este arrastre de pérdidas no alcanzan estos 5 años, ¿se puede hacer una extensión hasta el sexto o solamente finaliza sí o sí al 5 con lo que puedas recabar o compensar, por decirlo de alguna forma?
Lamentablemente la norma como está dada pareciera ser que replica la misma norma vigente de manera general. Es decir, si en 4 años no has obtenido utilidades que te ayuden a compensar, las perdiste por completo. Así es que sucederá que si hasta el quinto año no remontas el resultado y no tienes oportunidad de compensar, también las perderás. Y ahí es donde venía el pedido de esperábamos las Ya, empresas que ese plazo sea sin ni siquiera se poner un año. extienda. Hubiera sido Bueno, hasta que se agote esa pérdida del año 2020, ¿no? Por la bueno, situación por lo coyuntural. pronto son el paquete de medidas que tenemos Cinco. vigente. De Sí, manera muy breve, Marisol, el tiempo nos gana, que es importante señalarlo a aquellas personas que tienen empresa, que están en tercera categoría, ya está habilitado el saldo de impuestos a favor. ¿Nos puedes explicar cómo acceder a este saldo? sí, ¿Cuáles? también es cierto que así como las empresas han podido obtener pérdidas en años anteriores, hay casos en los que las empresas han hecho pagos a cuenta más altos que el impuesto a la renta que les tocaba pagar. Y eso en realidad no debería de pasar, pero eso sucede en algunos casos. Entonces, los casos de las empresas donde pagaron más pagos a cuenta que el impuesto a la renta, les resulta un saldo a favor. Entonces, ese saldo a favor por muchos años solamente se han podido arrastrar contra impuestos a la renta. Pero el año pasado salió una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, la 8679-3-2019, que le dijo a la SUNAT, tú tienes que atender a los contribuyentes si te piden Ujú. una compensación contra otros impuestos. Entonces, lo que ahora tienen que hacer es entrar a la página web de SUNAT, van a encontrar que hay un formato sugerido para solicitar esa compensación contra otros impuestos. Y ese Y poder formato lleno y poder compensar poder contra el hacer el IGB. uso de este beneficio, que da Correcto. mayor liquidez en medio de toda la crisis que están viviendo las empresas. Son Muchísimas tres gracias, medidas que Marisol León, por acompañarnos. El tiempo nos ganó, socia líder de área tributaria de Quantum Consultores, contadora pública, que nos ha explicado un poco cuáles son los mecanismos